que seamos bautizados por el Espíritu Santo. Y es necesario, y ese bautismo automáticamente nosotros recibimos a Jesús, este bautismo del Espíritu Santo se da, porque nosotros en Él fuimos, Él fue a la muerte, al sacrificio, se bautizó y resucitó para nosotros y por nosotros. Es decir, que lo hemos recibido, el Espíritu Santo. En aquel tiempo se bautizaban, pero era necesario que le impusieran las manos para ellos recibir el Espíritu Santo. ¿Qué sucedió en el verso 18? ¿Alguien que lo lea? El 18 y el 19. Los versos 18 y 19 de Hechos 8. Los versos dicen de la siguiente manera, versos 18 y 19. Al ver Simón que la gente recibía el Espíritu Santo, cuando los apóstoles les ponían las manos sobre la cabeza, les ofreció dinero a los apóstoles y les dijo: denme ese mismo poder que tienen ustedes, así yo también podré darle el Espíritu Santo a quien le imponga las manos. Ajá. Él quiso comprar ese negocio que tenía según él Felipe. Y ese es el contexto importante del personaje. Sí. Ahí está lo que debemos sacar del personaje, lo positivo y lo negativo y qué aporta a nuestra vida. Ese es el versículo clave. Sí. ¿Qué pensaba él sobre ese poder que veían los discípulos? ¿Lo quería comprar con qué? Con dinero. Casi con no. Dinero. Y no, el poder de Dios nadie lo puede comprar. El Espíritu reparte conforme Él crea y reparte los dones conforme Él quiere a cada cual. Ese es el punto culminante del personaje. Que él pensó que lo que estaba viendo se compraba, porque él quería ser partícipe de él, era como un chihichija, ¿verdad? Oye, yo quiero esto, yo quiero eso, ¿verdad? Yo eso que hace el rey, yo lo quiero, como rey enseña, yo quiero aprender. Mira, rey, véndeme eso que tú tienes, que tú te pasas leyendo, véndeme eso, ese don de lectura que tú tienes, véndemelo a mí. Ahí está la clave de lo que de la característica negativa o errada que podemos tener mirando al prójimo como si pudiéramos alcanzar eso que tiene de alguna manera. Y no. Se adquiere todo a través del Espíritu Santo y Él reparte como Él quiera, ¿verdad? Exactamente. Eso es muy importante que lo tengan ahí. Sí, en el 19 le dijo, dame también a mí este poder, porque él quería poder. Él quería sobresalir. Él desconocía que mientras más nosotros nos empinamos, menos el Señor nos ve. Tenemos que humillarnos. Y él veía eso que ellos estaban haciendo como algo que le iba a él a dar una influencia mucho más grande de la que ya él tenía, porque la gente, él había engañado a la gente, porque él hacía también muchos milagros. Y si nos vamos también a la época del faraón, cuando Dios le dijo a Moisés que llevaran la vara y que esta se convirtió en serpiente, como los magos vinieron también y convirtieron la de ellos en serpiente. O sea que el poder de las tinieblas está ahí. Pero como que el Espíritu Santo es tan poderoso, todo se queda en nada, porque él no pudo hacer más nada después que este Espíritu Santo vino y descendió allí en el pueblo de Samaria. Dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Qué Espíritu Santo? Si él ni siquiera, él se bautizó, entró a las aguas y salió tal como se metió. Simón pasó por las aguas, pero estas no pasaron por él. Pues no hubo muerte espiritual en cuanto a sus ambiciones. Mateo 16:26 dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa tendrá el hombre
Simón el mago se hizo empresario de su negocio y quería también comerle los dulces a los discípulos. Así que esto nos deja ver también en la vida actual que nosotros pues estamos viviendo, cuántas cosas nosotros nos vemos dentro del mismo evangelio, que ya con el evangelio dice que muchas veces no hay creyentes sino clientes, porque es a como ellos quieran, a lo que yo quiera. Si yo voy a esta iglesia y no me gusta esto por lo que sea, porque qué sé yo, porque me gusta de esta manera, yo me voy al otro sitio. Y está por donde quiera hay una iglesia. ¿Dónde está el fundamento? ¿Verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, que es Cristo Jesús. Así que cuando él le sale a Pedro con esto, vemos a ver en el verso 20, ¿quién lo puede leer? 20 y 21. ¿Qué sucede ahí? 20, 21 y 22. 20, 21 y 22. Ajá. Entonces, leemos esos dos y vamos cerrando porque hay 8 participantes más. ¿Está bien? Sí, Okay. sí. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ajá. Entonces, no tuvo arrepentimiento tampoco, en ningún momento lo manifestó. Simplemente lo que a él lo llevaba era su deseo de él tener poder, tener más poder trabajar y ganar más dinero. Así que en Efesios 2:3 nos dice él en cuanto a la palabra, ¿verdad? Que Jesús dio vida a todos nosotros cuando estábamos muertos en pecados, delitos, en los cuales anduvimos en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales nosotros vivimos en otro tiempo. O sea que Felipe no tuvo un tiempo presente. Él todo el tiempo estuvo pendiente a sus deseos, entre los cuales nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que no experimentó ningún cambio. Así que ya estamos finalizando esto, ¿verdad? En nuestro tiempo, en estos siglos, dice Efesios 2:7, pasando por alto el Señor nuestro pecado y proseguir, porque somos hechura suyos creados en Cristo para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El resultado de lo que se produce en nosotros es la buena voluntad de que la vid esté arraigada al pámpano. Sin él nada podemos hacer. Lo que Dios habló, eso será. No puedo santificarme yo misma, y él nos salvó no por nuestras propias obras, sino por su buena voluntad. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Amén. Amén. Vayan anotando por ahí esas características de Simón el mago, lo que era bueno y lo que era malo y qué aportan. ¿Ok? Ahora sigamos con el próximo personaje que tenemos, lo tiene a cargo nuestra hermana Iris, y es Ana la profetisa. Buenas noches, hermano. Hablamos de Ana la profetisa. Ana es un ejemplo de vida bien vivida al servicio del reino de Dios. Ana significa favor o gracia. Ella es la única profetisa mencionada por nombre en el Nuevo Testamento. La historia bíblica de Ana aparece en Lucas 2:36 al 38. Por medio de su fe constante, Ana nos invita a contemplar la esperanza viva que encontramos en Cristo Jesús. En aquel entonces eran muchos los que esperaban la redención de Jerusalén, los que anhelaban que llegara el gran día en el que por fin se cumplía la promesa de un Salvador.
Según nos cuenta el Evangelio de Lucas, de esa época, una viuda llamada Ana era de las que esperaba con gran anhelo la redención de su pueblo. Y mientras se encontraba sirviendo en el templo, también nos dice la Biblia que ella era profetisa. Llevaba una profunda vida de devoción y servicio al Señor. Fue hija de Fanuel de la tribu de Aser. Era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años y después de viuda 84 años. Después de viuda ella se dedicó toda su vida a la oración, al ayuno, a la oración y a servir en el templo. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayuno y oración. En el contexto que se hace mención a esta noble mujer es cuando María y José llevan a Jesús al templo para ser presentado al Señor. Día y noche servía y me imagino que también día y noche soñaba con ese momento. Me parece que el Señor premió su servicio con el privilegio de poder llegar en este preciso instante para poder ver a Jesús con sus propios ojos y ser parte de este milagroso evento. Servía con un corazón lleno de esperanza en que las promesas de Dios ciertamente se cumplirían algún día. También es posible asegurar que su encuentro con Jesús fue uno de los eventos más emocionantes que jamás tuvo, tanto así que su boca se llenó de gratitud y compartía el gozo que rebosaba en su corazón. Me imagino que no podía parar de hablar de su encuentro con el Mesías. De estos versículos podemos aprender grandes lecciones, que debemos proponernos tener un corazón dispuesto a servir al Señor día y noche, sin importar lo que sea, seas madre, seas ama de casa, ejecutiva, operador, lo que sea, hazlo para el Señor. El Señor es fiel y recompensa a los que le sirven de corazón. Dios nos da mucho más de lo que pedimos y pudiéramos imaginar. Ana quizás nunca imaginó que tendría el privilegio de ser testigo del nacimiento del Mesías y mucho menos profetizarlo. El plan de Dios para nuestras vidas está cuidadosamente ordenado por Él y ese preciso momento para cada cosa llegará según su voluntad. Finalmente, de Ana debemos aprender también a anhelar fervientemente un encuentro cara a cara con Dios. Era una mujer llena de esperanza y propósito. Nos enseña que cualquiera que sean las dificultades que hemos tenido en el pasado, Dios no nos abandona y tenemos la posibilidad de poder quedarnos con Él. Aprendimos de Ana a confiar en la llegada del Señor, a dedicar parte de nuestro tiempo al ayuno y a la oración, a ayudar a nuestro prójimo, especialmente al necesitado. De carácter firme y gran fortaleza, que a pesar de su sufrimiento y circunstancias que le habían tocado vivir, no renegó de su fe. Al contrario, se fortaleció aún más. Recordemos que Ana era viuda y en esos años, pues ser viuda era uno de los grupos desventajados, no tenía hijos. Entonces yo me pregunté, pero ¿cómo ella llega al templo si es mujer? Pues lo poco que encontré, pues me dice, como ya era anciana, pues ya eso le daba como un estatus. Y entonces ella sí podía estar en el templo, además de su vida, que siempre se consagró a la oración y al ayuno y a servir, al servicio. Como mencioné, pues su situación social pues era incómoda, viuda, sin hijos para esa época. Pero a pesar de todo eso, ella priorizó su vida espiritual. Dos enseñanzas aquí. Ana elige una vida de piedad. A pesar de su dolor y su soledad, porque ella quedó viuda bien joven. Ella se casó a los 14 años, vivió 7 años, o sea que ya a los 21 ya estaba viuda, hasta los 84. O sea, quedó muy, muy joven, viuda. Y todo lo que acarreaba ser viuda en esa época y mujer.
A pesar de su dolor y su soledad, se sobrepone a esa difícil circunstancia y toma una decisión bien importante en su vida, que fue servir en el templo todos los días. Y Dios, pues, premió su elección. Hasta 84 años pudo ver en el templo al niño Jesús cuando fue presentado por sus padres. No solo sus ojos envejecidos lo vieron, sino que ella fue la que profetizó que ese niño era el Mesías. Como su nombre indica, halló favor y gracia entre los ojos de Dios y reveló al mundo la esperanza de Israel. Dios le permitió ver a una edad bien avanzada lo que por tantos años estuvo esperando el Salvador. O sea, nunca perdamos la fe de lo que pedimos a Cristo, porque en su momento, en su tiempo, en su voluntad, Él nos lo dará. Las cualidades de Ana, pues tenía el don de la profecía, Dios lo usaba para expresar su palabra, tenía el don de servicio, estaba totalmente dedicada a servir a Dios, era una adoradora, tenía mucha fe, tenía fe de ver con sus propios ojos al Redentor, ella nunca perdió esa fe. Esperanza, nunca perdió la esperanza de ver a Jesús, fue fiel a Dios, confianza en Dios, tuvo paciencia. A veces nosotros le pedimos a Dios, ¿y cuándo me vas a dar? ¿Y cuándo me vas a complacer lo que te pido? Y Ana estuvo 80 y tantos años esperando uno de sus deseos. Tuvo la paciencia, tuvo una vida de oración y de ayuno. Ana pasaba en el tiempo sirviendo de noche y de día con oración y ayuno en el templo, devota, tiene profunda devoción religiosa y cumple las prácticas propias de su religión. Piadosa, siente o muestra pena y compasión por la desgracia del sufrimiento ajeno y fue una misionera. Cuando Ana le dijo a Simeón alabar a Dios por el cumplimiento de la profecía, ella no se quedó de brazos cruzados y desde el interior del templo ella hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Su fe de largos años de espera se vio recompensada y fue la primera mujer misionera en proclamar a Jesús. Hasta aquí mi participación, creo que pude, ¿verdad?, decir los positivos de Ana y cómo aplicarlo a nuestra vida hoy, aquí y ahora en el 2022. Gracias, hermano. Muy buenas las dos exposiciones hasta ahora, muy buenas, muy concisas. Usted vaya recogiendo eso que se le quede, eso que se le va quedando del personaje. Vaya recogiendo para que luego hagamos la dinámica al final. Vamos a proseguir entonces. Ahora vamos a conocer a Ana, la mamá de Samuel. Y eso está en los labios de mi hermana Águeda. Buenas noches, Dios le bendiga. La porción que me tocó a mí, pues, es un poco extensa, pero yo lo voy a redondear más o menos de lo que me viene a mi mente. Era un sacerdote de nombre Elcana, que tenía una esposa llamada María, Ana, y la segunda esposa Penina, pero que ellos bajaban todos los años a Silo, al templo del Señor, a llevar pues las ofrendas, a llevar alabanza y sacrificios de adoración al Señor. Y mientras Ana sufría porque no tenía un hijo, Penina, que tenía hijos y hijas, pues mientras iban al templo se burlaba de ella porque Dios no la había bendecido con ser madre. Entonces ella sufría y lloraba, ¿verdad? Porque cualquiera las humillaciones. Pero lo bueno de este personaje es que ella nunca se defendió, nunca atacó a la otra persona, sino que iba al templo y derramaba su alma en el altar. Oraba al Señor para que yo encontré en este personaje una intención tan bonita de lo que es la oración. Cuando deseamos algo al Señor, como ella decía, que si me das un hijo varón, porque fue valiente, pidió un hijo varón. Y le preguntó al Señor que si le daba ese hijo varón, si ella hallaba gracia delante de los ojos de Dios.
de que le diera ese hijo, que ella se lo consagraría y lo llevaría al templo y él se criaría en el templo. Después de generar un hijo, también tiene que dejarlo en el templo. O sea, ella confiaba tanto en el Señor que sabía a quién ella le pedía. Al ser esposa de un sacerdote, me imagino que tiene una buena relación con Dios. Y aprendió a esperar en el Señor y el Señor le concedió la petición de su corazón. Ella llevó al niño al templo como se lo prometió el Señor, porque en esto también se aprende que cuando uno ora y le pide al Señor y le hace promesa al Señor, mire, cumplamos las promesas. Porque es difícil, porque uno se queda después, Dios hizo su parte, pero yo no hizo lo mío. Y esto daña el espíritu. Entonces, pero cumplamos lo que le prometemos al Señor. Cuando pedimos algo, el Señor sabe si lo pedimos con intención, con buena intención. Ella lo pidió, ¿verdad? Como para agradar primeramente a lo mejor su deseo de ser madre, pero aprendió en el templo año tras año pidiendo que el Señor tenía algo hermoso para ella, porque ella se convirtió en la madre del profeta Samuel, que es uno de los profetas más grandes que tiene el Antiguo Testamento, porque dice que cuando no había palabra en ese tiempo, el Señor levantó a Samuel y él le habló a los reyes y le habló al pueblo de Dios y así, aunque dice la palabra también que su palabra no cabía en tierra, yo como que no entendí un poquito eso, pero entendí que era que a lo mejor la gente no le hacía caso, ¿verdad? Y nada, el personaje también nos enseña que hay que orar y depender de Dios en todas las cosas. Todo lo que pidamos, que Dios sabe lo que nos conviene y lo que no. A veces pedimos cosas que Dios sabe que si no las da, no van a ser útiles para nosotros, porque hasta nos podemos entonces apartar de él porque tenemos lo que queríamos. Pero si pedimos algo al Señor, que sea, pues mira, crecer en la palabra de Dios, crecer en el conocimiento de él, adorarle, glorificarle, vivir, pues dependiendo cada día de él y no de nosotros mismos. Otra cosa negativa, digo, del personaje, que tampoco ella se defendía de Penina. Ella mantuvo siempre, a lo mejor callada, ¿verdad? Solamente esperando que el Señor le concediera la petición de su corazón y el Señor lo hizo. Así que hasta aquí, porque Dios le bendiga. Hermoso, muy bien. Están anotando por ahí, están apuntando. Porque que muchas cosas buenas hay por ahí. Está la canastita buena, está la canasta llena de cositas. Ay, qué bueno, qué bueno. Vamos a continuar, pero vamos a hacer un repaso. Ya hemos hablado de quiénes. Vamos a ver quién se acuerda, de quién hemos hablado. Simón el Mago. Simón el Mago, ¿de quién más? De Simón el Mago, de Ana la profetisa. Y ahora de Ana, la mamá de Samuel. Muy bien. Ahora vamos a hablar del sacerdote Eli, y eso está en los labios del hermano Edwin Carraquillo. Muchos hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. El sacerdote Eli nació en Silo, aproximado en el año 1165 a.C. Se ocupó pues sumo sacerdote, descendiente del hijo menor de Aarón y Tamar, y juez bíblico. También Silo hacía el fin del sumo sacerdote del tabernáculo de Silo, en Silo, hacia el fin del periodo de los jueces, y fue el primero en ocupar este puesto. De acuerdo con José, que lideró por 40 años. Elí es una variante de Elías, que proviene de la palabra hebrea Eliyah, compuesta por él, que significa Dios, y Yahvé, que significa mi Dios es Yahvé. Tuvo dos hijos, Onif y Finés. Murió a la edad de 98 años, falleció desnucado. Y eso vamos a desmenuzarlo ahora, porque murió desnucado. Onif y Finés eran dos joyitas buenas. Bien buenas. Bien buenas. Eran impropios, corruptos, vulgares, no tenían valores, blasfemaban a Dios
Y añadiendo a sus pecados, estos inicuos cometían actos de inmoralidad con las mujeres que les servían en el tabernáculo. De modo que todo Israel llegó a saber de ellos y el informe terrible de profanación del santuario. Ahí pues nuestro hermanito Samuel tenía un mensaje hacia Elí. Aparte de que Elí era un fiel creyente, nunca dudó de la palabra del mensaje que Dios le tenía con Samuel. El mensaje de Dios con Samuel. Varón de Dios se manifestó a Elí, anunciándole la ruina de su casa y la muerte de sus 2 hijos a causa de las malas acciones de estos y la actitud excesivamente indulgente del sacerdote para con él. También le revela que ya había escogido a su sucesor. Cuando Elí se enteró de una guerra que había entre los filisteos que guerreaban con Israel, ahí fue que se cayó de una silla y se desnudó. Él estaba sentado en una silla vigilando junto al camino y oyó el estruendo del alboroto sobre la guerra y el hombre que había dado aviso a la ciudad de Elí y le contó todo lo que había pasado, cómo huyó Israel y la muestra de que sus 2 hijos habían sido muertos en esa guerra. Elí tenía unas características positivas. Estaba bien versado en la ley de Dios. Era un hombre bien sometido. Nunca dudó de la palabra del Dios y siempre era un fiel creyente y nunca dudó del mensaje de parte de Dios. Pero tenía también las características negativas. Era débil en enseñarse de sus hijos. No tomó acción disciplinaria con sus hijos. Elí descuidó la educación de sus hijos con respecto a la crianza de Dios y al testimonio de Dios. ¿En qué se parece a nuestros días? Para mí era como un síndrome. Elí es un error muy común en los padres de nuestros días. Y se nota más en aquellos que tienen alguna posición de poder, autoridad sobre el resto de la población. Es más notable en líderes políticos y religiosos. Hoy en día, la crisis de valores en la formación de nuestros hijos está produciendo resultados desgarradores en la familia. Hijos con problemas de alcohol, droga, violencia y delincuencia son el pan de cada día en nuestra sociedad. Se aplica a nuestros tiempos estar bien atentos en la educación cristiana a nuestros hijos y jóvenes. Tener un balance en nuestras vidas a la palabra de Dios. Y debe de ser nuestro estilo de vida una palabra prioritaria en estar pendiente y cuidar por el bienestar de nuestros hijos y nuestros jóvenes en las iglesias. Muy bien, Elí tiene tela para cortar. Elí no había excusa porque él era conocedor y tenía todo el conocimiento, pero ¿qué pasó ahí? Se cuidó con sus hijos. Desobedeció porque no fue una alerta, no fueron 2. Bastante. Y dejaba a los hijos hacer lo que querían. Lo que les diera la gana. Claro, por eso que cuando llega la noticia, advertido, eso es como que en guerra avisada no muere gente, pero siempre muere alguien, ¿verdad? Así que este muchachito, este caballero tenía ya alertas. Hasta por un niño le hablaron, atiende la casa, ¿verdad? Y él no hizo caso y los hijos mueren en la guerra. Él está sentado a la puerta de la sinagoga y el impulso de cuando recibió la noticia se va para atrás porque era un hombre alto y corpulento y cae de espalda y se enoja. Así que apunte por ahí porque él tiene lo suyo. Así que lo vamos a hablar ahorita. Ahora continuamos con Nicodemo y eso está en los labios de mi hermano Edgar Llanos.
Amén, amén. Bueno, ¿qué podemos ver o saber de Nicodemo? Nicodemo, lo primero que tenía era que él era judío, ¿verdad? Y pertenecía a los líderes religiosos de su época, ¿verdad? Él se avergonzaba, él tenía un interés genuino en su corazón de conocer a Jesús, pero él temía que los demás líderes religiosos lo vieran. Por tanto, acudió a Jesús por la noche, siendo esto algo que no estaba de moda, ¿verdad? Ir a buscar a Jesús o ir a aprender de lo que era, ¿verdad? El caminar de Jesús en la noche. Aún así, aunque él hizo este acto de ir en la noche, Jesús lo recibió. Eso nos enseña a nosotros en este tiempo que para mi pensar, habemos muchos Nicodemos, ¿verdad? Que tenemos temor en ocasiones de que sepan que nosotros pues creemos en que hay un Dios vivo, creemos en que hay un ser que lo dio todo por nosotros y que está vivo. Según lo que busqué, luego de todas estas situaciones que pudo haber pasado en la vida de Nicodemo en ese momento en que acudió a Jesús, él lo reconoció públicamente. Lo que busqué, que fue interesante, de que a pesar de que era un maestro, ¿verdad? Era un maestro de la ley, cuando tuvo la oportunidad de encontrarse con Jesús, no fue de manera escondida hacia él, sino que automáticamente tuvo su oportunidad de hablar con Jesús. Habló sobre su interés, en el sentido de que lo primero que él le dice es: Rabí, estas cosas que tú estás haciendo, nadie las puede hacer si Dios no está contigo. Y ahí vemos que fue algo que salió desde lo más profundo de él. Y yo lo veo de este punto. En el momento en que yo acepté al Señor, hace varios años atrás, yo siempre tuve una lucha con mi papá. Pues mi papá pues no creía en Jesús, no creía, era de las personas que entendía que pues que el mundo se formó luego de una explosión y que pues que nosotros pues no somos descendientes o personas creadas por un ser, que nosotros fuimos creados por esa explosión. Y ¿verdad? Los que han tenido oportunidad de encontrarse con personas con esa creencia, quizás entiendan lo que les quiero decir. Y cuando yo acepté al Señor, mi papá siempre me trató de: ahí viene el ministro, deja de hacer eso, que llegó el evangelista. Esas eran las palabras que él decía, y dejó de hacer ciertas cosas que noté. Había un respeto hacia la decisión que yo había tomado. No obstante, al principio yo me sentía como que él se estaba burlando. Lo sentía como una burla, como un rechazo. Y al leer la historia de Nicodemo, la asocié con ese acto, con esa acción o con esa vivencia que yo tuve en cuanto a mi papá. Por eso se los traigo. En la historia de Nicodemo,
podemos ver que Nicodemo, cuando el Señor le dice que si una persona no vuelve a nacer de nuevo, no puede ver el reino de Dios, podemos entender que nuestro Salvador le está hablando de la necesidad y de la naturaleza que trae el nacer de nuevo. Es como volver a empezar, es como un reinicio al momento en que llega Jesús a tu vida. ¿Sabes? No importa cuántos años tú tengas, cuando tú naces de nuevo, tú comienzas de nuevo, dejando a un lado pues los pecados, las cosas que aprendiste. Debe haber un cambio en tu vida tan notable que no solamente tú como persona lo veas, sino las personas que te conocieron también lo tienen que ver. Hay una diferencia entre lo que nosotros somos antes de conocer a Jesús y lo que pasamos a hacer luego de conocerlo. Eso me enseñó esta historia de Nicodemo. Tengo un escrito aquí que dice que Nicodemo en el momento en que se encontró con Cristo, reconoció su ignorancia y mostró el mejor deseo de ser informado. Entonces Jesús le explica que el nacer de nuevo no es necesariamente que se va a meter en el vientre de la madre, sino que necesita ser como un niño nuevamente para ir aprendiendo cómo son los pasos en nuestra nueva vida con Jesús. Esto me lleva a pensar que en ese momento en que Nicodemo vio la oportunidad de hablar con Jesús de noche, él se dio cuenta que no se trata de que sigamos la ley, de que defendamos la ley, de que lo que nosotros conocemos o entendemos como correcto, como perfecto, ¿verdad? Dentro de nuestro ideal es lo que nos va a llevar a ser buenas personas o mejores cristianos, sino que leyendo la palabra y entendiendo que tenemos que ir agarrados del Espíritu Santo y de lo que Dios quiere hacer con nosotros o de lo que Dios tiene para nosotros, es que vamos a encontrar ese nuevo nacimiento, esa nueva personalidad, ese nuevo ser. Vi como curioso que entre la charla que ellos pudieron haber tenido, él le dice que el viento sopla y nosotros no sabemos de dónde viene, pero lo podemos sentir. Asimismo, el Espíritu Santo, nosotros sabemos qué es y nos hace sentir cosas de diferentes maneras a cada uno ¿verdad? Como individuo. Hay unos que al sentir el Espíritu Santo se le eriza la piel, otros lloran, otros salen brincando, otros danzan, ¿verdad? Hay diferentes maneras de sentir ese Espíritu Santo. Y esto yo lo relaciono con eso que le dice Jesús, que sabes, ves el viento, ves que el viento sopla, pero no sabes de dónde viene. En cuanto al Espíritu Santo, pues nosotros sí sabemos que es parte ¿verdad? Del Dios Trino, pero los efectos son evidentes e individuales para cada uno. Aprendí de Nicodemo y entiendo que es lo que nos quiere enseñar, que no importa cuánto estudiemos, cuánto nos creamos,
qué posición tengamos. Cuando Jesús llega a nuestra vida, tiene que haber un cambio. No sé si hay algo más que debí expresar en cuanto a las preguntas que había para las características de Nicodemo. No encontré ninguna, ¿verdad? Ninguna cosa mala en cuanto a lo que pude leer sobre él. Sí entendí, aprendí y lo aplico a mi vida, que no importa la posición que tengamos, ya sea en nuestros hogares como cabeza de familia, en nuestros trabajos como líderes, como supervisores, como se quiera llamar, tenemos que ser empáticos y tenemos que reconocer que hay un ser sobrenatural que nos va a dejar saber cómo y cuándo debemos dejarnos regir por lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y como mencioné ahorita al inicio de este Zoom, la Biblia es ese manual que nos dice de qué manera debemos hacer las cosas y de qué forma debemos ser para ser similar o semejante a lo que fue Jesús mientras estuvo en la tierra. Muy bien, oiga bien, muy bien, Edgar. Eso de que Nicodemo fue de noche a ver a Jesús, esa noche, esa oscuridad tiene lo suyo, tiene su gran significado, ¿verdad? Y es la condición en que vive. Recuerde que este era un hombre maestro de Israel y pertenecía al Sanedrín. Así que este hombre, como bien lo señala Lucas muchas veces, este hombre era de estos fariseos que conocían la palabra, pero a través de esa palabra que ellos enseñaban, mataban a la gente, ¿verdad? Así que los egos, las prepotencias, estaban ahí también. Así que esto ir de noche lo que significa es la oscuridad que puede tener un ser humano, ¿verdad? Que aparentemente estamos muy bien, que no lo sabemos todas, que nos la jugamos fría, pero en verdad todos tenemos una oscuridad, porque ninguno estamos completamente hechos ya como fieles cristianos que nos vamos para el cielo, ahora mismo nos fuimos. No, 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 no. Todos tenemos un lado oscuro, liderazgo o no liderazgo, todos tenemos un lado oscuro con el cual tenemos que trabajar. Así que a él la curiosidad de rabí a rabí, de maestro a maestro, o sea, él va y le dice rabí. Entonces, ¿cómo? Porque tú me llamas maestro, tú me conoces a mí, ¿qué tú sabes de mí? ¿Verdad? Así que en nosotros puede haber este sentido en algún momento de nuestra vida espiritual, como que ya no alcanzamos, ya yo soy así y no hay vuelta atrás, ¿verdad? Entonces Jesús está diciendo, no, es que hay que nacer de nuevo. Y este nacer de nuevo es diario. Es diario, no del día que me convertí, no, porque del día que me convertí estoy sacando cosas de la mochila que tengo en la espalda, ¿verdad? Y las cosas que se me pegan en los pies cuando voy caminando en este tránsito de vida espiritual. Así que ahí es que vamos viendo y vamos mirando que sí, en nosotros hay, pero cuando hay el encuentro con el verdadero, con Jesús, entonces nuestras vidas son transformadas. Así que algo que tenemos que sacar de ahí, que lo dijo Edgar, es que tengamos un encuentro diario. ¿Cómo yo tengo un encuentro con el maestro? ¿Cómo usted cree que yo tengo un encuentro con el maestro? En la oración. Ah, ¿y qué más? ¿Qué ustedes han hecho todo este mes? Todo este mes, ¿qué ustedes han hecho? Estudiando la Biblia. Leer la palabra. Eso es así. La entienda, no la entienda, yo la voy a leer porque en algún momento el significado de la misma arrojará luz a mis sentidos, ¿verdad? Nos hace falta tener un encuentro con Dios, que no demos por sentado que estamos bien. No podemos dar por sentado de que estamos requete bien, ¿verdad? Así que por ahí vamos muy bien. Vamos a repetir hasta cuántos personajes hemos hablado hoy. Vamos a ver quién me lo repite. ¿Cuáles son los personajes? Simón, Ana, el sacerdote Elí y Nicodemo. Ah, y faltó una, la profetisa. Ok. Ay, Ana la profetisa. Y ahora vamos para otro personaje
que se llama Jairo y está a cargo de nuestro hermano José Rivera. Venga. Ok, mi personaje se encuentra en 3 libros de la Biblia, Mateo, Marcos y Lucas. Jairo, el principal, es descrito en la Biblia como uno de los jefes de la sinagoga de Gerasa. En el antiguo Decápolis, a inicios del primer siglo de nuestra era, la sinagoga es el lugar de reunión, es el nombre del lugar del judaísmo y representa un lugar de oración, de estudio e interpretación del Torá, que en hebreo significa casa de asamblea y que corresponde a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Ok, este personaje de la Biblia aparece ante la presencia del Señor para pedirle un milagro por su hija enferma. Se postra ante sus pies y ruega para que ponga la mano sobre ella y la sane. En el camino, cuando van para su casa, ¿verdad? Jesús hace una sanación a una mujer y la sana del flujo de sangre. A pesar de que los amigos de Jairo, ¿verdad? Le dijeron que ya su hija había muerto. Este hombre, pues, creyó en Jesús. Este hombre con alto rango, no solo pidió un milagro, sino que se estaba despojando de su liderazgo, de su autoridad, de sus poderes de su poder para postrarse ante Jesús, que era un humilde carpintero. Ok, de verdad este personaje a mí me impactó mucho porque era un líder nato, tenía mucha autoridad, tenía un alto rango, era respetado y admirado. Era un hombre de fe, de oración, era creyente, tenía mucha fidelidad y confió en el Señor, que es lo que muchos, ¿verdad? A veces queremos las cosas cuando nosotros queremos y como queremos, y nos desesperamos en la espera de lo que pedimos. Yo de verdad no le encontré tampoco, como Oscar, no le encontré nada negativo a este personaje, ¿verdad? Pero me enseñó y me impactó mucho que en Dios hay que esperar todo hay que esperar en su tiempo, no en el tiempo de uno. Y de verdad, alguien de alto rango, confiar en alguien, como dice ahí, que era en un humilde carpintero. Si venimos a ver en cuestión de rango, pues era inferior, pero no era inferior porque era el hijo del maestro, ¿verdad? Pero me enseñó y me impactó mucho esta historia, que no me cansé de leer y volver a recalcar y recalcar. Y cada vez que uno vuelve y lee, cada vez uno aprende un poquito más de lo que lee, aunque, como dijo la pastora, aunque no entiendas. Eso es lo que pude, el extracto que pude sacar de... Muy bueno, muy bueno. Te voy a añadir una cosita, una cositura te voy a añadir ahí. Jairo era de aquellos principales de la sinagoga, junto a sus amigos que se burlaban de Jesús. ¿Ok?
se burlaba de Jesús. Por eso sus amigos se burlan de él cuando él se postra, porque el texto dice que él se postra. Y los amigos están diciendo, corta, corta, deja eso, no tiene una posición, deja eso. ¿Cómo tú te vas a rendir ante este loco? Porque claro, nosotros sabemos que es el Mesías, pero había un litigio porque la gente no creía que él era el Mesías. Se creían que era un otro profeta más y falso. Así Ni que, sus amigos, ni los grandes, ni los de alta jerarquía creían en Jesús. así que, ¿cuánto le costó a él poder, frente a todo el mundo, rendirse a los pies de ese simple carpintero que era el hijo de José, que así hablaban despectivamente, el hijo de José, el hijo de María, que de allá, de allá no va a salir nada bueno? ¿Verdad? ¿Cuánto costó eso? La arrogancia de la prepotencia, su rango, claro que sí, el rango siempre tiene su peso en la gente, en los egos, siempre eso está ahí. Ah, pero le tocaron la fibra débil. ¿Qué le tocaron? ¿Cuál fue la crisis? Su hija. Nosotros somos bravucones y bocones hasta que nos tocan el lado sensible. La hija. Ajá. La hija. Ahí, Hijos. claro. Y dice la historia y los comentarios que él buscó muchas ayudas para esta niña. Y no halló. ¿Y qué le vino a la mente? Que hay un Jesús, cuando Jesús llega a su territorio, dice que él sale corriendo donde él a pedirle asistencia. ¿Ok? Así que sí, tenía su partita, todos tenemos una partecita oscura, ¿verdad? Todos. Así que les rango la prepotencia que quizás está detrás de las líneas, no se ve, pero por ser sacerdote, por ser fariseo, por ser uno de los que educan en la sinagoga, recuerda que creían más en el dogma y en la ley que en el Mesías esperado. ¿Ok? Así que, claro, y tuvo persistencia, porque cuando va de camino a la casa, se le mete la mujer del flujo de sangre y el hombre se quedó ahí estoico, ahí esperando. Cesaba la mujer, siguen caminando y vienen los amigos y le dicen, deja al maestro, tu hija se murió. Y aquí es que está la clave, aquí está la otra clave. Que el Señor le dijo, no, tu hija no ha muerto, no temas, tu hija no ha muerto. Y él se quedó tranquilo. Y cuando llegó a la casa, estaba la llorona, estaba la casa llena. Todo el mundo en el luto de que la hija se murió. Y la crítica. Y él siguió caminando, pero Jesús nunca lo dejó. A pesar de cómo él se convirtió en un pasado, a pesar de lo que hubiera hecho, si hubiese burlado o no, cuando él fue de Jesús no se hizo de rogar. Jesús lo acompañó. Apunte eso por ahí. Y el personaje, bueno, todos son buenísimos, todos son buenos, ¿verdad? Y podemos hasta dibujarnos nosotros en el personaje en algún momento dado. Lo podemos dibujar ahí. Así que vamos al próximo personaje que le toca a mi hermanita querida, Blanca, Timoteo. Ok, buenas noches. Pues a mí me ha tocado un personaje hermosísimo, que es el personaje de Timoteo. Y me gusta mucho porque en este personaje se enlazan dos personas, son dos prácticamente. Y yo lo puse aquí ahora, me estaba pensando que es como si fuera los personajes de Timoteo, pues él es el estudiante y Pablo es el maestro. Entonces, como si fuera una historia de maestro y estudiante, de pastor y oveja, de padre e hijo, de jefe y empleados, y así sucesivamente sigue la cadena. Me gustó mucho porque me estoy acordando de eso ahora. Bueno, el personaje de Timoteo es asociado con la figura de Pablo de Tarso. Él es un discípulo, hijo de una mujer judía creyente y de padre griego. O sea, Timoteo me indica a mí que desde niño fue instruido en las enseñanzas. Entonces, él es alumno de Pablo de Tarso. Timoteo nos enseña que Jesucristo es el rescate para todos y es nuestro mediador. Él instruye a los hombres y las mujeres sobre la manera de conducirse
durante la adoración. Describe también los requisitos que deben reunir los obispos y los diáconos. Ok, entonces, Pablo se refería a Timoteo como su verdadero hijo en la fe. Pablo le enseña a Timoteo la manera de lidiar con las falsas enseñanzas de su época y de que pronto vendrían muchas situaciones donde iban a haber muchas necesidades y cómo lidiar con los ancianos, con las viudas, con los esclavos, con los jóvenes. Ok, en este personaje Pablo asegura que se enseñe la sana doctrina y que no permitan falsedades populares que distraigan las enseñanzas del evangelio. Le enseñó acerca de los oficios de obispo y diácono y sobre sus requisitos. A las cartas de Pablo, que se conocen como Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo, a menudo se les llama las epístolas pastorales, precisamente porque contienen los consejos de Pablo a los pastores o líderes de la iglesia. Ok, entonces, los pastores son los que tienen a su cuidado un grupo de personas, igual que a los obispos. Ok, entonces, Pablo le va a dar las pautas a Timoteo, su estudiante, que lo quiere como si fuera un hijo de la fe, para ayudarle a ministrar a las necesidades de los ancianos, los jóvenes, las viudas y los esclavos. Fíjense qué grupo un poco desventajado. Describe también que también le enseña sobre los falsos maestros. Le previene que el amor al dinero es la raíz de todos los males desde ese tiempo, e instruye a Timoteo con respecto a la manera en que los santos pueden obtener la vida eterna. Wow, es un manual increíble. Timoteo significa aquel que siente amor o adoración a Dios. En primera y segunda de Timoteo, Pablo enseña de la necesidad de la oración apropiada. Enseña que Jesucristo es el rescate por todos y que es nuestro mediador ante el Padre. Instruye a los hombres y las mujeres sobre la manera de conducirse durante la adoración. También que debemos orar por toda persona. Ok, entonces, que Cristo es nuestro mediador. Las mujeres deben vestir en aquel tiempo con modestia, ¿verdad? Y actualmente las mujeres son bendecidas al engendrar hijos y se les exhorta a perseverar en la fe, en la caridad y en la santidad. O sea, ¿qué yo puedo sacar positivo de estas enseñanzas? Wow, Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo me están inspirando a mí ahora a comenzar a leer los libros. Esa es la parte positiva. Entonces también me enseña que entre ellos dos, entre Pablo y Timoteo, hay algo que por lo menos yo creo que todos quisiéramos, o que por lo menos yo quisiera. Es como se plasma una armonía, se plasma una hermandad de confianza, de amor, de cariño. Hay mucha ternura y lo noto porque Timoteo él le da las indicaciones de lo que de lo que se está escribiendo, y Timoteo sigue esas pautas. O sea, hay mucha confianza. Él entiende que Pablo es el que le está dando las instrucciones y de que hay esa hermandad. Y la verdad que en nuestro hoy, día a día, quisiéramos tener amistades de esa manera, que podamos confiar. Quisiéramos tener familias que podamos confiar de esa manera en ellos, que lo hacemos, pero a veces pues hay sus situaciones. Entonces hay mucha ternura entre ellos dos, y eso me trae a bien pensar que muchas veces en lo que está sucediendo actualmente en el mundo entero y en nuestros gobiernos, en la falta de amor a muchas áreas en necesidad, a los más desventajados,
a un pueblo que necesita tanta ayuda, o sea, de jefes, de personas, etcétera, que a veces lo que están es pensando en ellos nada más. ¿Cómo es que en aquel tiempo se escriben estas cartas, llegan estos libros y está ahí, está todo escrito en el manual? Entonces, él nos exhorta, instruye que Jesucristo, lo positivo también es que Jesucristo es el rescate para todos y es el mediador ante el Padre. Instruye a los hombres y mujeres sobre la manera de conducirse durante la adoración. O sea, hay muchas cosas que cada una de ellas las tenemos que sacar con pinzas y me gusta mucho porque es un manual completo de instrucciones y es lo que nosotros hemos seguido desde ya hace tiempo en las escuelas bíblicas, en las clases, en los cultos, hablando de todo esto, cómo conducirnos, cómo adorar, nos ha ido guiando nuestra pastora para tener esa armonía, esa confianza, ese amor, esa ternura entre todos nosotros que somos las ovejas. Esa es la parte positiva. Me gustó, me encantó el personaje, me encantó todo esto que he estado aprendiendo en el día de hoy. Gracias. Amén. Muy bien. Vamos a añadirle un chinchín más a Timoteo. Timoteo era un chamaquito, un muchachito, que Pablo no conocía de frente, de face to face. Timoteo, por su testimonio, la gente hablaba de Timoteo y Pablo lo hizo parte de su equipo. Pablo le escribe las cartas porque se entera que está flaqueando, como que está cansado por el caos que vive, ¿verdad? Por lo que le rodea, porque esta gente conocían el evangelio y se estaban tergiversando, ¿verdad? Y él está perdiendo el ánimo porque dice en Timoteo que la gente estaba detrás del comezón de oídos, de lo que ellos querían escuchar, de lo que a ellos les interesaba, ¿ok? Y habían olvidado la realidad. Y Pablo le está exhortando a un muchacho con las siguientes características. Era tímido, frágil y también era enfermuno, ¿ok? Y este muchacho recibe el llamado en un tiempo difícil de caos como el que vivimos nosotros ahora mismo. ¿Ok? La gente no quería seguir el evangelio que ya Pablo les había predicado. Y Pablo viene y le apunta en su carta, vamos, activa la fe que te fue enseñada por lo que tú dijiste, por tu abuela y por tu mamá. Toma esa fe y echa para adelante. Dale, hay que seguir predicando, hay que seguir llevando la palabra. Hay que seguir haciendo el mandato, hay que seguir poniendo nuestros dones, hay que ser perseverante en el llamado, que vienen tiempos malos, sí, que vienen vientos tempestuosos, sí, que viene momentos que tú quieres dejarlo todo y salir corriendo, sí, pero está diciendo Pablo, apela a la fe, apela a la palabra, apela a lo que yo te he enseñado, ¿eh? Así que claro que hay una relación porque él está preocupado, lo está pastoreando y Pablo está pastoreándolo a control remoto porque está preso. ¿Ok? Está preso. Por eso que dice, me hubiese gustado verte y abrazarte. Me encantaría, pero no puedo, estoy preso. ¿A causa de qué? Del mensaje, del evangelio. Así que le sigue exhortando que no pierda el ánimo, que siga más allá. Y claro, la adoración es dar un buen servicio de lo que Dios nos ha puesto en la mano. Una buena mayordomía de lo que Dios nos ha puesto en la mano. Más allá de la adoración de cántico, es la adoración de agradecimiento a través del servicio. Sigue sirviendo aunque la gente te ignore. Sigue sirviendo aunque la gente te abandone. Sigue sirviendo aunque nadie venga al culto. Sigue sirviendo aunque nadie te apoye. Sigue sirviendo. Ese es el mensaje por ahí. Esa es parte de eso. Pero muy bueno, buenísimo. Buenísimo, toda la presentación ha estado muy buena. Y ahora vamos a la próxima. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén en esta noche? No oigo los amén, no los oigo. Amén, amén. Vamos a conocer al anciano Simeón. Y ese anciano nos va a traer a colación nuestra hermana Andrea. Nuestra hermana Andreita nos va a traer ese asunto en esta noche. Qué bueno. ¿Sí?
Así que vamos a eso. Déjenme, recuerde que yo experta no soy, yo trato. Ahí vamos. Dios les bendiga, hermanos. Saludos. Te bendiga. Vamos a comenzar, ¿verdad? Con el anciano Simeón, hablando un poquito de la biografía. Según una tradición legendaria de las iglesias ortodoxas orientales, Simeón había sido uno de los 72 traductores de la Septuaginta, que es la Biblia utilizada por las comunidades judías de todo el mundo antiguo, más allá de Judea, y luego por la iglesia cristiana primitiva de habla y cultura griega. Al dudar sobre las traducciones, en Isaías 7:14, he aquí una virgen concebirá. Eso era, ¿verdad?, el texto. Él iba a corregirlo y se le apareció un ángel y le dijo que no moriría hasta ver a Cristo nacido de una virgen. Ya con ese dato, ellos entonces entienden que ya él tenía más de 200 años en ese momento del encuentro y se describe en Lucas. Por lo tanto, milagrosamente, es un longevo, que esto significa que alcanzó una edad muy avanzada. Y eso lo aprendí hoy, no sabía que longevo era eso, ni lo de Septuaginta, ¿verdad? Me dice, gracias a eso también aprendí lo de la Biblia, que así que buscamos, ¿verdad? Leemos, escudriñamos y así aprendemos. Tu profecía se utiliza en el contexto de Nuestra Señora de los Dolores. Simeón es venerado como santo en las tradiciones católicas ortodoxas y orientales. Su festividad se conmemora el 3 de febrero en el martirologio romano de la Iglesia Católica. Ahora hablaremos un poquito de lo que se encuentra en Lucas 2, del 22 al 38, donde aparece el anciano Simeón en la presentación de Jesús en el templo, que ya nuestra hermana Iri nos habló un poquito de eso en su presentación de Ana. Cuando llegó el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, 40 días, no, pastora, todavía ese no va, el anterior. Ay, 40 días después del nacimiento de Jesús, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor. Ahí hay una imagen, ¿verdad? Que es más o menos cómo fue ese momento cuando lo presentan al templo, que Simeón reconoce que ese niño que entra va a ser presentado, pues es Jesús, que es por José y María que lo llevan. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre honrado y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Eso es una parte bien importante y es una característica que tiene también Simeón, que el Espíritu Santo moraba en él, que él siempre era, ¿verdad?, guiado por ese Espíritu Santo y siempre lo escuchaba, que también eso es otra cosa que tenemos que tener, que también seguir esa guía, seguir lo que, ¿verdad?, el Espíritu Santo nos revele. Impulsado por ese Espíritu Santo, fue al templo. Eso fue lo que le impulsa a él ese día a ir al templo. Cuando entraba el niño con sus padres, Simeón lo tomó en sus brazos y lo bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. José y María, la madre de Jesús, estaban admirados por todo lo que él decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María, su madre: mira, está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti una espada te traspasará el alma. Eso cuando yo lo leí me estremeció, porque es fuerte que te digan una cosa así. Uno dice, wow, o sea, lo que me viene no va a ser fácil. O sea, no nos va a conmover. Como lo mandaba la ley de Moisés y era de costumbre establecida, Jesús fue circuncidado a los 8 días de su nacimiento. Entonces le fue impuesto el nombre de Yeshua, Jesús, que significa Yahvé es la salvación o Yahvé da la salvación, tal como les había dicho el ángel a María y a José en Lucas 1:31. La circuncisión era una señal de que ya él pertenecía al pueblo de Israel, el pueblo, ¿verdad?, escogido de Dios. Después, a los 40 días, y siguiendo también el mandato de la ley,
Jesús fue llevado al templo de Jerusalén para ser presentado a Dios por ser hijo varón primogénito y para la purificación también ritual de María, que era para los dos. La presentación o consagración del primogénito está en el libro de Éxodo, que lo pueden buscar ahí, capítulo 13, versículo 32, o la de María, que está en Levítico 12, 28. La consagración a Dios de los hijos primogénitos varones se hacía como un reconocimiento de la soberanía de Dios sobre el mundo y el hombre como agradecimiento por la liberación de Egipto. Para el rescate se da una ofrenda correspondiente a 5 siglos de santuario. Para su purificación, que era la de María, la madre debió ofrecer en sacrificio un cordero de 1 año y una tórtola o una paloma. Pero como ellos eran pobres, pues ella lo único que pudo ofrecer en esos momentos fueron 2 tórtolas nada más. Pero como la ley los dejaba, decía que estaban eximidos pues porque no lo tenían lo de el cordero, pero podían dar entonces 2 tórtolas. Estando allí en el templo, se presentó ante Simeón un anciano justo y piadoso. Esas son las 2 palabras que lo describen a él, ¿verdad? En el versículo, que él era justo y piadoso, y que esperaba también por la salvación del pueblo de Israel. Que era iluminado por el Espíritu Santo, esa es otra característica que habitaba en él, y que reconoció a Jesús como Mesías prometido por Dios y anunciado por los profetas. Después se dirige a María Simeón, le habló de los muchos sufrimientos que tendría a causa de su hijo y de la misión que le había sido encomendada. Como madre, María sufriría como en carne propia todo lo que sufriría su hijo, particularmente el hecho de que Jesús sería causa de división en Israel porque unos lo aceptarán y otros los combatirán. Indudablemente todas estas palabras de Simeón debieron sorprenderlos muchos a María y a José. Ellos sabían lo que el ángel Gabriel ya les había comunicado, pero seguramente no habían alcanzado a comprender plenamente lo que tenían en sus manos, que era Jesús. Y ya entonces Simeón vuelve y se los dice, así que ellos ven que la palabra de Dios, ¿verdad?, es viva y sigue, porque ahí como que se lo vuelven y se lo recalcan. En estos momentos de oscuridad, cuando la fe ocupa su lugar y juega el papel, María y José no perdieron explicaciones, escucharon las palabras de Simeón y las guardaron en su corazón y siguieron adelante con su mirada puesta siempre en Dios. No los acosó el miedo, no los desconcertó tampoco, y ellos creían en Dios, confiaban en Él y tenían plena certeza de que Él sabe lo que hace, cuándo lo hace y con quién lo hace. Voy a adelantar un poco. Ya habló sobre lo que fue Ana. Voy a leer el versículo otra vez, donde habla sobre Ana. Cabe resaltar que también tuvo una gran participación en este acontecimiento. Ella ya nos dijo, ¿verdad?, que era una profetisa y de la tribu de Aser, que era también de edad avanzada, que duró 84 años. Después de viuda solamente se dedicó al servicio de Dios, en ayuno, oración, todos los días iba al templo a alabar a Dios. Y pues de recompensa de eso, ¿verdad?, pues Dios le permite conocer a Jesús y también profetizarlo, que es como nos dijo nuestro hermano ahorita, que ese es lo que tienen en común Simeón y Ana, que eran personas de edad avanzada, y que eso lo que nos ayuda a saber es que esas personas así nunca cierran sus ojos ante sus debilidades y ante la disminución de sus fuerzas. Al contrario, ¿verdad?, que siguen ahí porque son personas con esa fe y esa esperanza de que esa promesa que Dios les dio va a ser cumplida. Que ese está en el otro slide, pastora. Ahí dice que aprendemos de José y María. Pues a creer y a esperar en Dios en todas las circunstancias de nuestras vidas, por difíciles que parezcan, seguro de que Él va a estar siempre con nosotros, a vivir en nuestros corazones, a abrir nuestros corazones a Jesús y reconocerlo y aceptarlo como nuestro Dios y Salvador, y anunciar por todas las partes de Dios, por todas las partes que Dios nos ama, y por eso ha enviado a su Hijo Jesús al mundo para el perdón de los pecados. Mi parte era de Simeón, del anciano Simeón, pero
como el Caílo del templo, pues no podía dejar de mencionar, ¿verdad?, las partes también de José y María y de Ana, porque fueron todos personajes en esta historia. Y el otro slide que nos dice sobre qué aprendemos de Simeón, lo digo rapidito, lo tengo acá. Dejar que el Espíritu Santo habite en nosotros y escucharlo. ¿Por qué? Porque Simeón tenía un espíritu profético. Confiar en que las promesas de Dios serán cumplidas. Aprender a creer y confiar en Él. A ser justos y piadosos como lo era Él. Y esperar la restauración del pueblo, que para eso es que estamos trabajando, ¿verdad? Para que todo el mundo encuentre la vida eterna. No cerrar los ojos ante las adversidades y las debilidades y no disminuir nuestra fuerza. Seguir siempre hacia adelante. Hasta aquí mi parte. Muy bien, excelente, muy bueno, todo muy bueno. Bueno, ahora yo sé que el tiempo ha pasado, pero estamos dos horas viendo Netflix, ¿verdad que sí? Que sí, un chin más ahora no importa. Así que vamos, reacciones a los personajes. ¿Qué usted cree de lo que usted tiene anotado ahí? ¿Qué usted cree? Todo aquel que quiera participar, con mucho gusto puede abrir su micrófono y puede participar, no hay problema con eso. ¿Qué me dice de tantos personajes interesantes, verdad? ¿No se quedaron con hambre de seguir averiguando de algunos de ellos? Pues yo quiero reaccionar. Sí. Me encantó esta actividad. He aprendido muchísimo. Todos me invitan a cada vez confiar más en el Señor, a creer más en Él, a conocer su palabra y nunca desconfiar de Él, porque Él está ahí y Él no me abandona, no me va a dejar y sus promesas se van a ver cumplidas en mi vida, en la medida en que, ¿verdad?, en que yo crea y que le dé el espacio a Él. Es que todos me hablan y todos aportan a mi vida. Esa Ana, esa fe de seguir ahí, de seguir orando, de seguir sirviendo, de Nicodemo, de volver a nacer, de nacer mi espíritu, de Jairo, o sea, todos me hablan y todos me invitan, me enseñan a seguir la enseñanza, a seguir la palabra, a hacer como, para mí una frase que yo la tengo que más, es hacer de la palabra mi estilo de vida. Eso es lo que... Muy bien. Les pregunto, ¿los personajes tenían conocimiento teológico, bíblico? ¿Sabían de la palabra? Sí. Entonces ahí es que empieza el revolú, entonces. Ahí es que debemos de comenzar. Yo tengo una observación, pastora. Ajá. Para mí todos tenían una fe, pero una fe que se las envidio. Pero fíjate, tenían fe, para que usted vea lo que es la humanidad, porque no somos perfectos. Había fe, pero había debilidad. Sí. Así que la fe acciona cuando yo pongo la actitud con la fe. Se casa fe y actitud para que hagamos un buen vínculo y haya un buen resultado, ¿verdad? Fíjate que ahí hubo profecía, ahí Dios les habló, ahí Dios contestó. Todos vivieron momentos difíciles, o sea que el que nos vendió un evangelio sin problemas nos engañó. Porque no hay evangelio sin problemas y a veces el problema soy yo, porque tengo que dejarme romper, tengo que dejarme morir, tengo que desecharme yo, echarme para el lado y dejar que el Espíritu obre en nosotros.
¿Ves? Así que es sumamente inteligente y clarísimo, porque fíjate, la palabra nos está diciendo que Dios nunca nos ha dejado a la deriva. Siempre ha habido un norte y un estilo. Siempre ha habido unas pautas, unos lineamientos para que yo pueda ser mejor creyente. Siempre lo ha habido en todos ellos, y en todos ellos está la fragilidad, porque Ana no hablaba, pero sufría. No hablaba, pero sufría. Y ahí se mantuvo, ¿verdad? Incluso la Ana, la que tú hablaste, Ana, la mamá de Samuel, está orando en el templo con gemido. ¿Y qué le dice el sacerdote? Muchacha, deja de beber. ¿Verdad? O sea que encuentra juicio malversado en el altar. ¿Usted va conmigo? ¿Va conmigo? Este evangelio no es fácil. No lo es y no lo será. Si usted espera un Disney en el espíritu, no hay Disney en el espíritu. En el espíritu me lleva a negarme y a renunciar a mí mismo y a mí misma y a lo que Dios ha puesto en la mano, como se llame, lo que usted tenga en la mano. Y lo que usted tiene en la mano, es más, dígame que usted tiene en la mano, vamos, más allá de un ministerio, que usted tiene en la mano. ¿Qué usted tiene en la mano? ¿Quién me dice? Nadie, dime algo. Dime algo. La responsabilidad de llevar la palabra. La responsabilidad. Claro. Todos tenían la encomienda por testimonio vivido, por testimonio hablado. Todos tenemos una responsabilidad de extensión del reino. Ninguno vivieron tiempos fáciles. Ninguno tuvieron credibilidad, aunque tenían testimonio. Vamos. Vamos. Porque la conducta de Ana ante Penina, ¿qué tú quieres ser, Penina o Ana? ¿Qué queremos ser, Penina o Ana? ¿Qué quiero ser? ¿Un alto ejecutivo o uno que se atreva a nacer de nuevo? ¿Qué quiero ser? ¿Uno que tenga poder, que me respete porque yo soy el que mando aquí? ¿O alguien que se atreva a doblarse y decir, Señor, no soy nada si tú no estás? En el caso de Nicodemo. Un Jairo que deja los rangos, dejó los rangos. No lo mire como el guardia palito, dejó los rangos y tuvo que enfrentar su propia burla. Y a veces tenemos que enfrentar nuestra propia dejadez, nuestro propio sarcasmo en el espíritu. Tenemos que enfrentarnos a eso y rendirnos ante los pies del maestro. ¿Qué más? ¿Qué más aprendió hoy? Vamos a ver, ¿qué más? A mí me gustó mucho. Quiero decir algo, sí. A mí me gustó mucho porque comienzo por decirle que exhorto a que esto se vuelva a repetir. Okay. A que esta dinámica se vuelva a dar. Y se vuelva a dar con otras personas que también, personas que no hablan mucho, porque estos 8 personajes, que yo no sé cómo se escogieron, pero son bien diversos, son completamente diferentes, diversos. Se pueden escoger todos los demás personajes y se puede hacer todos los meses y no terminamos con los personajes bíblicos. Si nos desnudamos verdaderamente y nos desplumamos, vamos a ser mejores personas. Vamos dentro de nuestros pecados, dentro de nuestra humanidad, dentro de nuestro carne y hueso, pero nos va a ayudar a ver las cosas desde otra óptica, nos va a dar las fuerzas para un mañana yo poder decir, me levanto y tengo ánimo, tengo este estudio de esta noche con todos estos personajes que tienen tantos, mujeres que no podían salir embarazada, un hombre siendo un mago, haciendo otras cosas. Esto es lo mismo que se hace hoy. El sacerdote Elí, todos, Jairo, Nicodemo, Timoteo, Simón, Ana la profetisa, o sea, todos tienen tanto, y yo les exhorto a que nosotros pues comencemos a estudiar estos mismos personajes, que no se nos vayan de nuestro corazón, que esta noche sea una noche de un comienzo en nuestras vidas, que esto nos dé a nosotros para seguir, porque vuelvo y repito, desde los tiempos bíblicos, pues todas estas cosas que suceden hoy se siguen dando. Padres que ven a los hijos en el evangelio y los ridiculizan o después terminan queriéndolo, muchas cosas que hemos repetido, otros que no les quieren hablar, otros que entonces les piden oración.
es demasiado, es tanto lo que hemos aprendido que yo, la verdad que me siento feliz porque podemos seguir ayudándonos mutuamente y podemos ver cómo nosotros en nuestro diario vivir podemos utilizar estos 8 personajes, 8 más y 8 más, o 10, lo que sea, o 1, y nos va a ayudar en nuestro diario vivir. Así es que muchas gracias, pastora. Yo creo que el ejercicio está implícito en todo este año, en esto de esa inquietud que sentimos del espíritu, de hacer altar familiar para que no se pensara que era un día libre, ¿verdad? Pues lo digo así porque así fue que yo lo recibí, ¿verdad? Yo estoy en mi alcoba, haciendo mi vida devocional y estoy pensando en la programación semanal y cuando dije martes no hay nada, el espíritu me redarguyó y me jamaqueó. ¿Cómo que no hay nada? ¿Cómo que es un día libre? No, dale taller a la gente. Es por eso que está el altar familiar. Porque si usted vive solo, usted puede llamar a otro hermano y le dice a ese hermano, ¿qué tal si hablamos? Tú buscas algo allá, yo busco acá y lo hablamos, lo tertuliamos, pero sin desviarnos del tema, hablando de lo que está ahí. Y de eso que se trata. Dígame si a usted el corazón no le latía fuertemente cuando usted buscaba esta historia y las preparaba. Pues ese es el comezón, ese es el espíritu, ese es el hambre, ese es el deseo. Y ahora mismo usted puede coger y cambiarse los personajes. Y busque usted lo que quizás el otro no vio, porque acuerde que para mí me dice una cosa, para Celia le dice otra, para Andrea le dice otra. Pues si ustedes cambiaron los personajes y se dedican ahora a buscar los personajes en su tiempo libre, a ver qué, déjame ver esto que dijo José de Jairo, qué más yo le encuentro a esto, déjame ver qué más yo le encuentro a Timoteo, a ver qué más yo le encuentro a Ana la profetisa. Eso es lo que hace la palabra. ¿Y sabe qué hace? Nos apacigua el espíritu y los ánimos. La iglesia necesita alimentarse no domingo nada más, ni todo lo que diga la pastora en un desmenuzando y los recursos que tenemos. Hace falta que nos metamos en ese librito. Y que, mira, a veces gastamos dinero en un montón de cosas. Cómprese un buen comentario bíblico. Sí, sencillito. Usted lee y va buscando, ¿y por qué dice esto? ¿Y qué pasó lo otro? Y usted va creciendo y va aprendiendo. Porque como único, la gasolina que usted necesita para seguir hacia adelante es meterse la palabra. No está porque, mire, recuerden los 4 tipos de tierra. Solamente una era buena, fértil, ¿verdad? Porque en uno se emocionó y podemos hoy estar contentos y emocionados y mañana volvemos a la misma cosa. Entonces, ahí es que estamos. Pero sí, de hecho, a mí me encantaría no hacerlo solo por Zoom. A mí me gustaría, que creo que lo comenté con Gloria en estos días, hacer un desmenuzando o un coso de esto, pero presenciales, ¿verdad? Presenciales, que nos sentemos a la parte de atrás en el anexo y allí nos sentemos con libros, con lo que es, con la Biblia, con su comentario, con su libreta, y aunque sea una vez al mes, no sé, vamos a orarlo para ver, ¿verdad? Yo no lo hago mucho porque cuando usted hace mucho las cosas, la gente no quiere ir después. Hay que dejarle el saborcito en la boca para que entonces nazca el deseo de, ¿verdad? Maggie, dígame usted. Ajá. Pues yo pensaba que si la palabra dice, escudriñemos la palabra, la Biblia, porque ya dan testimonio, pues nosotros que tenemos expositores, varias Biblias en la casa, tenemos el diccionario bíblico, tenemos otros libros que uno tiene, que ha comprado muchas veces y a veces uno los ha leído, pero en estos momentos uno tiene que volver a esos libros y pensar dónde leí esto. Yo sé que tengo algo, empezarlo. Pues lo que podemos hacer, tomar el riesgo de nosotros, a veces si tenemos dudas, la llamamos a usted, ¿verdad? Y que aprendamos cada día que necesitamos prepararnos, porque a veces vienen las cosas y no nos damos cuenta. Yo tuve una experiencia aquí ahora con el huracán Fiona. Aquí pues el condominio nos permite usar una extensión por la nevera. Yo ayudé a todo el mundo en este piso a conectarse. A lo último, yo perdí todo lo de la nevera y yo no hice ningún comentario, pero la vecina del frente
se sintió ofendida y no le gustaba mi tono de oye, yo no te he hecho nada. Ahorita yo no te he hecho nada. Mi esposo iba a salir, yo le dije, aguántate. Lo sentí como que era algo maligno, porque ya se fue, ya se desenfocó, los ojos le brillaban como algo negativo. Y yo digo, ¿cómo yo puedo mantener esa tranquilidad cuando me ofenden, cuando me humillan? Si no hubiera estado metida en este personaje, a lo mejor hubiera contestado no mal, si no me hubiera defendido, pero no me tuve que defender. Ni le dije ni le permití a mi esposo que saliera en defensa mía, porque Dios, yo tengo quien me defienda. Así que, mire, este personaje pues me enseñó no yo, pero mi esposo que a veces se pone un poquito más, hay que tener mucho cuidado con lo que uno hable, con lo que uno contesta, porque a veces son cosas del maligno que lo que hace es trancarnos. Y yo no me voy a permitir trancar mi pensamiento por algo que no valga la pena. Perdí todo lo de la nevera, pero gloria a Dios, que uno poco a poco pues lo recupera. Claro. En paz y en tranquilidad. Claro, Así yo creo que lo importante es que podamos reconocer que somos frágiles. Exacto. Somos humanos. Pastora, Ajá. ya que dijo esa palabra, pues esa era la que yo tenía, ¿verdad? Que era como unida con todos los personajes que hemos hablado. Con Simón el mago, pues que reconoció el verdadero poder lo tiene Dios. Con Ana la profetisa, que reconoce la verdadera misión de ella bajo su sacrificio de profetizar la llegada del Mesías. Con Ana, ¿verdad? La mamá de Samuel, que reconoce que Dios es todo para ella y es quien confía y se refugia, como dijo la Águeda, que no importa lo que dijeran los demás o las burlas de los demás, ella confiaba en Dios y lo reconoce. Esa es la palabra que como que me puso para todo. Con el sacerdote Elí, que reconoció que falló dentro de su casa. Con Nicodemo, que reconoció que debemos morir para nacer. Con Jairo, que reconoce que Dios no es quien ellos se burlaban, sino que era el que necesitaba. Con Timoteo, que reconoce la raíz de lo que es lo malo y lo que debemos hacer para no fallar. Y con el que me tocó a mí, Simeón, el anciano Simeón, que reconoce al Salvador del mundo por la revelación del Espíritu Santo. Como que esa fue la palabra que ¿verdad? Que se unió a Debes todo. hacerlo en un documento y subirlo a los diferentes chats como el resumen de... ¿Puedes repetir el de Jairo? El de Jairo, que reconoce que Dios no es quien ellos, de quien ellos se burlaban, sino al que ellos necesitaban. Perfecto. Así que yo creo que hemos cumplido el cometido. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? ¿Cumplimos o no cumplimos? Amén. Que esto se convierta en nosotros. Que esto, mire, usted puede coger todos los textos que yo se los doy completamente, con la historia completa. Usted puede estudiarlo semanal. Y el último jueves del mes, usted sentarse en su casa. ¿Qué usted aprendió de cada uno de ellos? Okay. Y está toda la semana rumiando esa palabra, toda la semana, ese texto del altar familiar, cómaselo toda la semana y sígale sacando puntas, Y al final del mes usted va a encontrar, aprendí esto otro, y ya está. No hay problema con eso, porque para eso es la palabra, ¿verdad? Y aquí te dice una cosa, a otro le dice otra, pero al fin y al cabo, la palabra hace la función para lo cual ha sido enviada. ¿Quién puede contra eso? No hay nada que pueda contra eso. El fin del Señor es que seamos mejores seres humanos y que dentro del caos que vivimos no soltemos la mano del Señor, porque es solamente en la mano de Él que estamos seguros. Esculpido nos tiene Él en el hueco de su mano. Pues no nos salgamos de ahí. Vamos a ser obedientes. Vamos a creer en la promesa. No vamos a bajar la guardia. Vamos a seguir hacia adelante. Vamos a caminar. Vamos a rompernos. Vamos a dejar que Dios siga obrando en nosotros. Ese es el fin del Señor. El Señor no nos quiere fastidiar la vida. Al contrario, no las quiere hacer placentera, mejor dentro de lo que cabe, reconociendo la debilidad, porque eso es lo que dice por ahí, ¿ok?
reconociendo la debilidad, nuestra debilidad. Y yo creo que eso es sumamente importante en estos días, que reconozcamos, no somos héroes, no lo hemos alcanzado, ni lo vamos a alcanzar totalmente tampoco. No podemos pensar que sí, que somos esos héroes, que no hay nadie que nos pueda vencer o qué sé yo. Yo creo que hay tantas cosas que pensar y que reaccionar. Y yo creo que pensar, reaccionar, y me atrevo a decir con toda la convicción, es tiempo que la iglesia de Cristo accione. La iglesia está dormida. La iglesia está dormida. La iglesia está enfocada en ella y no en el evangelio. La iglesia está enfocada en sí mismo, lo que yo quiero, lo que me conviene, lo que a mí me da la gana de hacer y no hacer. O sea, la iglesia ha dejado de sentir la pasión por el evangelio. ¿Y sabe qué? Estamos viviendo en la misericordia del Dios poderoso. Porque un país tan creyente como este, las iglesias le echamos la culpa al COVID. No fue el COVID. Fuimos nosotros. Nosotros nos enfrascamos en lo que nos gusta. Y le damos al mundo más de lo que le damos a Dios. Porque queremos acomodar nuestros criterios en el evangelio. Y no que tú te... No, es al revés. Tú te acomodas al evangelio y el evangelio es Cristo. Nosotros nos hemos acomodado y queremos poner nuestras pautas en el evangelio. No, usted no tiene pauta, las pautas están hechas. La rueda ya está hecha, la hizo Jesucristo. Está hecha. Y nos acepta con nuestras debilidades, con nuestras flaquezas, con todo. Y sabe que vivimos pruebas profundas y que duelen y que nos marcan. Y que el enemigo se encarga de ponerte la mente, tú tienes la culpa, no, ya, yo cállate, porque yo hago como Nicodemo, yo me arrepiento y yo vuelvo a nacer. Yo quiero volver a nacer. Yo no puedo vivir en la oscuridad. No podemos seguir viviendo en la oscuridad. No hay nada bueno. Dígame si en la noticia hay algo bueno y alentador. Dígame. No hay nada bueno y alentador. No lo hay. No hay nada ni en las noticias, ni en los gobiernos, ni en nada. Es increíble. Mire, sálgase un poco de aquí y mire la isla del Cordero, ¿dónde estamos? Mire su vida desde arriba, sálgase un poco de su cuerpo y mire sus acciones, sus actitudes para con el evangelio, con este que nos sigue llamando todos los días. Y hemos tomado las cosas del evangelio livianamente. Hacerlo y no hacerlo me da lo mismo, porque no me importa, porque mis prioridades cambian. Porque las prioridades nuestras han cambiado y nosotros tenemos que entonces velar en eso y mirar en eso y tratar de mejorar cada día. Tenemos que mejorar cada día en eso. Así que yo creo que ha sido muy buena la noche. ¿Qué le parece? ¿Le gustó? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Así que vamos al acto ofertorio. Vamos al acto ofertorio. Nuestra hermana Rose, por favor. No tengo nada para dar, solo un deseo de adorar. Mi corazón sediento está en el lugar donde quiero estar. Acepta mi corazón como ofrenda. Todo lo que traigo es todo lo que tengo y todo lo que quieras yo te lo entrego hoy. No tengo nada
Gracias por estas ofrendas, gracias por cada hermano y hermana, Señor, aquí presente. Bendícelos y cuídalos, Señor, y échale tu bendición, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Así que continuamos con nuestra semana. Así que este sábado, los que van a participar en el Museo Bíblico tienen ensayo a las 2 de la tarde. Así que les esperamos con sus uniformes, con sus vestimentas para que podamos tener ese ensayo general. Y el domingo en la mañana lleguen temprano porque tienen otra vez el ensayo general con la escenografía y todo. Así que inviten a personas para que vengan a la iglesia ese día, traigan un familiar, un amigo, venga y sea partícipe de este gran momento. Y ya el domingo comienza el mes de octubre, ya el sábado estamos a 1 y el domingo 2 comenzamos el mes de aniversario, 110 años en la Iglesia Evangélica Unida de Santurce. Así que más allá del centenario, ¿verdad? Así que seguimos adorando al Señor, oramos por Marian que está conectada, así que en nuestra oración final vamos a orar por su mamá, ella está en cuidado de su mamá, oramos por su mamita para que Dios siga haciendo la obra que comenzó, las perfecciones, y oramos por nuestros ancianos adultos, oramos por la gente de Cuba, por la gente de Florida que siguen padeciendo, por la gente de Lares, por la gente de Guayanilla, por pueblos que todavía no tienen nada de energía eléctrica en nuestro país. No se olviden de la canasta solidaria, todavía estamos recaudando artículos para la canasta solidaria. Yo estaba en Caguas todos estos días haciendo las compras, montando las compritas y eso, así que hace falta todavía. Tenemos hermanos de nuestra denominación en específico que no tienen ni agua ni luz y otros ni agua ni luz ni casa. Así que está difícil, está difícil. Nosotros hemos sido un poco más afortunados, aunque todos vivimos parte de la crisis, pero hay otros que no lo han pasado tan bien. Así que nada, damos gracias a Dios por todo y oramos en esta noche. Señor, gracias por permitirnos hablar de tu palabra. Que tu palabra se convierta, Señor amado, en ese alimento a nuestro espíritu y a nuestra alma. Señor, que estas palabras de esta noche, que cada personaje, Señor, nos redarguya y nos invite y nos tiente a seguir buscando de ti a través de la palabra. Gracias por un mes de la Biblia, pero gracias porque no se celebra un solo mes en el año. Te celebramos, Señor, porque tú eres el verbo, porque tú eres la palabra, porque tú eres lámpara y la tenemos 24/7 delante de nosotros. Señor, danos un sueño reparador y placentero y te damos gracias por todo en esta noche. Padre, mira a la mamá de Marian, enviamos tu palabra de salud sobre ella. Y Señor, también te enviamos palabras sobre nuestra hermana Marian y sobre todo su familia que están trabajando y ayudándola en medio de esta situación familiar. Te pedimos, Señor, que los personajes que han de ser trabajados el domingo no lo hagan como un drama, sino que vengan llenos del Espíritu de Dios y que puedan impartir gracia, poder, esperanza a todos los que vengan y estén presentes en nuestro culto. Señor, te adoramos y te bendecimos y danos tu bendición, que es la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice... Amén. Amén. Aquí está Julita, ella se porta tan bien, esta muchacha, ¿qué le puedo decir? Ya tiene como 3 sellitos y de espalda, ya tiene. Así que Dios me las bendiga mucho, los quiero y las quiero. Nos vemos el domingo sin falta, ¿ok? Paz de Dios. Besos. Por favor.